aparece lo que se llama una ética de las virtudes espirituales en ese contexto. Entonces digamos que ese es el primer tema que me interesa resaltar y dejar, porque en digamos en esa primera etapa, luego pasa en 1311 a 1313 a ser profesor de la universidad en París, en la Sorbona, a orientar la cátedra que había antes dirigido Santo Tomás de Aquino. O sea que no estamos hablando de cualquier, digamos, aparecido en el contexto. Lo que pasa es que vamos a dar más adelante que él fue condenado en algunas tesis por heréticas, y eso lo catapultó o lo visibilizó casi 600 años. Fue prohibido dentro de la tradición cristiana, pero de aquí se van a desprender 4 líneas de pensamiento que van a incidir profundamente en Occidente, en la modernidad, y una es la línea ascética mística. Digamos que aquí están las fuentes de toda la inspiración de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, de todos estos místicos cristianos, católicos. Entonces digamos que esa es una línea de la cual no voy a hablar, pero hay que dejarla clara, que incide directamente en la tradición. Hay 2 discípulos posterior, pues que digamos que lo que conocemos de su obra obedece y compilaron sus ideas. Digamos que entre 1322 luego entra a ser nuevamente profesor del Estudio General, que es entre 1222 aproximadamente, perdón, 13 al 22, 24, digamos que estaríamos celebrando en agosto, fue una fecha especial, y es profesor entonces de teología, filosofía en la orden como formador, digamos. Y en 1325 el Papa Juan XXII, no el 23 del siglo XX, sino el de ese momento, asigna dentro de un examen de evaluación de posibles tesis que podrían generar unas, digamos, afirmaciones sospechosas, y eso lo va a llevar entre 1325 a 1328 a todo un juicio, y en ese juicio digamos que no es un juicio justo, y ahí hay una división de la Iglesia, y eso atraviesa ese problema, y es la división de la Iglesia Católica, que tiene 2 papas paralelamente, Aviñón y Roma, y eso hace que entonces su obra, digamos, queda en esos problemas del poder, y en 1328 muere en Aviñón a la espera de un juicio. Lo enjuician después de la muerte y condenan su obra, pero no en su totalidad, sino una parte. Bueno, digamos que en ese contexto vamos a mirar cuál es su producción intelectual. Se consideran dentro de su producción intelectual lo que llaman las obras opus, y están 4 tipos de obras. Esto se llaman lo que son opus propositionium, que son un conjunto de proposiciones alrededor de unas tesis, alrededor digamos, las ideas centrales. Hay otro tipo de obras que llaman opus questionum, que son las cuestiones, las preguntas y las, digamos, debates. Hay otro tipo en la obra que se llaman opus expositionum, que es todo lo que tiene que ver con, digamos, tratados. Y hay otro tipo de obras que se llaman opus sermonum, que son los sermones. De esa me voy a centrar. Vamos a analizar de ese corpus sermonum una obra que es, digamos, la que más popularidad ha tenido, porque esta obra se llama El fruto de la nada, y ahí está el título de la conferencia. El fruto de la nada es una obra que ha tenido, digamos, una reflexión. Por un lado, tiene como 4 elementos claves a resaltar. Son sermones, la primera parte, donde plantea, digamos, y de ellos quiero resaltar entonces, en la obra del maestro Descartes hay unos problemas bien interesantes. Desde el punto de vista, hay una ética de la virtud
son un conjunto de reglas de dirección para el buen vivir, y a partir de ahí, de la dirección a nivel hay que ubicar lo que está dentro de un marco de la orientación espiritual. Pero dentro de eso hay unas discusiones, que es el problema de la nada, la relación con el tiempo. Hay unas reflexiones lingüísticas muy interesantes sobre las simbologías que empieza a plantear, y alrededor de eso hay una teoría de la imagen. Por aquí Julián, que es el que está estudiando la teoría de la imagen contemporánea, pues ahí hay una relación bien interesante con la imagen, y dentro de ello, digamos, los problemas de la lógica. Digamos que en ese contexto me voy a centrar. Y la relación para la pedagogía, hay una línea muy interesante a través del concepto del Bildung, que es una categoría que viene de la tradición alemana, y aquí es donde quiero ubicar. Digamos que una de las ideas centrales es que empieza a escribir en lengua vernácula, en alemán, y para llegar a un público, estamos hablando de 1390, 1290, 1310, y es una fuente de inspiración muy importante para la constitución de la tradición lingüística alemana, y eso hace que entonces su obra tenga un interés desde el punto de vista del lenguaje, porque enriquece y al mismo tiempo está buscando cómo llegar a un público no letrado, que ese es como su interés. Entonces tiene esa habilidad es profesor en la Universidad de la Sorbona, pero cuando llega es un predicador, y al mismo tiempo, paralelamente, es profesor del estudio general, donde se va a formar pues, los altos intelectuales de la orden, que eso es una comunidad históricamente muy importante. Desde el punto de vista entonces ético, como decía, va a proponer una teoría de las virtudes espirituales. Desde el punto de vista ontológico, tiene tres categorías que me parecen importantes resaltar, y es la relación entre el ser, la existencia y la identidad en un contexto de la temporalidad. Y aquí ya empieza entonces un problema importante, porque hay una lectura que viene desde San Agustín y que él la recoge digamos, en esa tradición. Igualmente las fuentes de inspiración pues son los padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Alberto Magno. Él es discípulo de San Alberto Magno y de Tomás de Aquino, y es un lector de la tradición árabe y judaica, de los judíos y de los filósofos, pero también es un lector de la tradición del pensamiento oriental. Y aquí es donde empieza entonces, digamos que una riqueza, porque hay unas similitudes del concepto de la nada con categorías que vienen de la tradición oriental. Entonces ahí es donde empieza a generar la riqueza, pero la sospecha. ¿Sí me hago entender? Ahí hay digamos, unas relaciones, porque recoge también alguna influencia de la cábala, ¿cierto? Y eso es muy interesante en ese contexto. Yo ahí no he entrado mucho a la reflexión, no ha ahondado, pero hay que reconocer. Entonces, eso lo hace un hombre intelectualmente muy interesante en ese proceso de transición de una lectura de la obra de San Agustín y una lectura de la obra de San Alberto Magno, porque San Alberto Magno es un filósofo naturalista que nuestro colega Fidel Ginás, en su trabajo de grado de doctorado, pues está rastreando estos problemas. Digamos que esas son las fuentes de inspiración. Bien, entonces me quedo con el tema de la obra El fruto de la nada, y ahí entonces hay una ontología en tres planos. En un plano de la ontología de la naturaleza humana, en tanto que define el alma o el yo como un conjunto de potencias que están, digamos, articuladas, y que pues las va a detallar. Y esas potencias es una potencia sensitiva, intelectiva, volitiva y espiritual. Y se va a centrar en esta dimensión de la espiritualidad,
porque con San Agustín hay un ejercicio muy interesante, dice Taylor, Charles Taylor, el filósofo de la Universidad ya me olvidó canadiense, donde hace un rastreo de las raíces de la subjetividad moderna, pero tiene unos textos, unos capítulos dedicados precisamente a San Agustín, pero no trabaja esta parte, y eso es lo que quiero, o sea, es mi trabajo conectarlo, porque considero que hay un puente. El maestro Eckhart es un puente de esa transición entre el pensamiento de San Agustín, que pasa por el medioevo en cuanto al concepto del yo, que después uno ve que tiene una influencia en la tradición cartesiana. Ahí es donde, digamos que es una antesala sin decir, guardando la proporción de la discusión de la subjetividad moderna, pero aquí hay una discusión de la subjetividad en torno a la mística. Y dentro de esa discusión, con un lenguaje filosófico para entender esta problemática. Entonces, hay una ontología en la naturaleza humana, en el concepto del yo, en tanto las potencias, y la denomina así, es una ciudadela. Muy interesante porque San Agustín habla del palacio, y posteriormente John Locke va a hablar de digamos, un cuarto oscuro. O sea, aquí entonces en la historia de este problema hay unas metáforas con el propósito de tratar de entender esta problemática. Entonces, dentro del concepto de la naturaleza humana, que es un problema ontológico de la existencia, pues plantea precisamente estos problemas que estoy nombrando. Entonces, un problema es el concepto mismo de la estructura del yo, y dentro de esa estructura del yo, pues la humanidad, es decir, nosotros nos volvemos humanos a medida que nos acercamos a ese modelo de vida y pues referente que pues para el momento histórico es lo divino, en este caso el Cristo. Y aquí se desprende una segunda idea que me parece muy interesante, que es una pedagogía de la espiritualidad, que más adelante la voy a conectar con el Verdad y Método, el librito que está más viejito que el diablo, pero Verdad y Método, en la parte, Gadamer hace un rastreo del concepto del Bildung y lo plantea como hay una conexión con la mística medieval, y hace precisamente en relación en esa primera fase de formación, el concepto de formación como la construcción que cada uno en proceso educativo de una idea que va a esculpir y que se va a apropiar de una relación con la cultura. Aquí es una idea de una relación con la vida mística, espiritual, que es esculpir. Cada vez más es un proceso de imitación y de construcción. Entonces, en ese orden de ideas hay una pedagogía de la espiritualidad. Desde el punto de vista, digamos que hay otros digamos, elementos importantes que quisiera resaltar en esta perspectiva, y son, hay una idea que va a ser la raíz de un problema en la filosofía moderna y contemporánea, y es que en las ideas del maestro Eckhart hay un nihilismo místico, y es el tema de la nada como un proceso del vaciamiento, del aniquilar y del exiliarse, del éxodo, el éxodus, es ese proceso del viaje, del vaciarse para llenarse. Es un vaciarse de lo que no son ni las, o sea, es un proceso de vaciar y de transformarse para apropiarse y dejar que el alma sea el templo, y a su vez de recibir esos dones. Bueno, aquí es un proceso. Entonces, digamos que hay una segunda idea desde el punto de vista filosófico que llaman los especialistas las raíces ocultas del nihilismo en Occidente. Y ese nihilismo tiene en esa relación con la nada, ya más adelante vamos a mirar en qué consiste, pero inicialmente es un nihilismo místico
del alma que hace un proceso del vaciarse para llenarse. Y el vaciarse es una transformación que implica una pedagogía. Es decir, lo que pasa es que para los que estamos en este momento histórico, estos problemas pueden ser, y bueno, en un contexto de la facultad, de un programa como estos, pues ven este título y dices, está loco, ¿cómo así? Pero no, pero es que aquí hay problemas de interés para volver nuevamente a revisar, porque hay un concepto de la racionalidad aquí muy importante también. Entonces hay unas ideas del nihilismo místico y del nihilismo ético o lo moral. ¿Por qué es un nihilismo? Porque hay una vía, bueno, hay un contexto que hay que pensar cómo acceder a ver supuestamente lo divino. Entonces hay varios caminos. Aquí hay un camino racional. Hay un camino racional donde la razón, digamos, se fortalece, y en ese mirar, pues se mira a sí mismo, pero mira, la imagen, en este caso, divina, que, bueno, aquí está esta relación tripartita entre Dios, el Cristo, toda la parte de la Trinidad, que no voy a entrar porque esta no es una cátedra de teología. Lo que estoy haciendo es una reflexión filosófica de algunos problemas que van a tener una discusión posterior, y por ese orden de temáticas es que es de interés para la filosofía, no solamente contemporánea, sino que ha sido objeto de interés en diferentes etapas, especialmente del siglo XIX y el siglo XX y XXI. Hay un segundo, problema, y ahí se desprende algo que no lo desarrolla, pero queda insinuado, que es el problema del nihilismo a nivel metafísico, ¿sí? Que posteriormente. Hay un tercer problema en esta obra, que son sermones, y cada sermón, voy a enumerar los sermones. El sermón 1 es en diferentes etapas, se llama así, el sermón del desnudarse y el vaciarse de sí mismo y de las cosas para abrirse y llenarse. Hay una segunda, hay otro dentro del paquete, pues, de un conjunto de sermones, que es el tema del nacimiento, dar forma en sí a una imagen, y cómo se transforma. Esto es una pedagogía muy interesante, que uno le quita los temas que tienen que ver con la espiritualidad, y es un camino de acompañar, que es lo que hace la mayoría de los o sea, en la pedagogía aquí es un proceso de acompañamiento de crecer. Y en ese orden de ideas, hay una teoría de la imagen, y hay un sermón que se llama El fruto de la nada, y ese es lo que le da el nombre al mismo libro. Y aquí es un tema del lenguaje y es lógica. Dice, en ese sermón, cuando hay un proceso de transformación y vaciamiento, y haciendo alusión a la caída que tiene San Pablo, entonces es un juego de palabras, pero que tiene su lógica. Es una lógica también dialéctica, en cierta medida se anticipa. Los estudiosos dicen que se anticipa una dialéctica hegeliana, no propiamente, pero que hay una raíz. No soy experto, el experto es usted, y entonces ahí sí mi respeto. Pero bueno, entonces, el tema de la nada viene de nada veía de lo divino, es decir, antes de ese proceso de transformación, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un punto cero donde nadie ve nada con relación a la imagen que, digamos, es el punto de partida. No veía nada sino lo divino cuando empieza a transformarse. En todas las cosas nada veía, digamos que es el tercer momento, sino a Dios. Entonces ya cuando empieza a transformarse esa nada, que es cada uno, el vaciarse, es un vaciarse, llegar a la nada para encontrar en esas potencias. Aquí hay una relación con San Agustín, que voy a leer un texto de síntesis para cerrar.
San Agustín, en las Confesiones, en el libro 10, hace un proceso de introspección para entrar en ese palacio que es el yo, y encuentra que en el fondo lo que hay es la mano de Dios que nos sostiene. Entonces vaciar, en el maestro Eckhart, es vaciar para llegar a ese fondo, pero no es un fondo del abismo, sino es un fondo en el cual se sostiene y a partir del cual se construye una vida dentro de la espiritualidad y lo que le da sentido a la vida. Y en ese orden de ideas es que viene la humanidad. La humanización es un proceso de introspección, y hay una segunda idea que Taylor, que me parece interesante para entender este problema. ¿Por qué el proceso de introspección? Porque hay dos fuentes para conocer. Una es la obra, que es la naturaleza. A conocer a Dios, pues hay dos fuentes o hay dos caminos. Uno es la naturaleza. Todas las cosas, al ser creadas, pues nos remiten al Creador. Entonces, una vía es la observación, y en esa observación, pues encontrar esa relación con lo divino, como teoría de creacionista. Este es humano. Y segundo, la otra vía es una vía de introspección, porque en el yo están las imágenes que son símbolos de lo que se puede representar, de lo que el mundo es. Entonces, hacer un proceso de introspección no es solamente un proceso de conocerse a sí mismo, sino de conocer el mundo, que está como símbolos e imágenes en esa, que es pues la vía intelectual, el intelectus. Bueno, por eso no es gratuito que le hayan colocado intelectus grecolatinos a este curso, a este grupo de investigación, porque el intelectus es esa vía de iluminación. Entonces, ese proceso de vaciarse, en última instancia, es llenarse no solamente de lo que hay en el mundo, que está representado en imágenes de forma simbólica, y ahí es donde está la teoría lingüística, la teoría desde el lenguaje y la relación con el símbolo, que es posteriormente el mismo Gadamer y Martin Heidegger en la primera fase, que se denomina de estudios del joven Heidegger. Pues hay una relación con este autor, en una relación entre filosofía y mística, ¿cierto? Que es lo que está acá. Bueno, volviendo entonces a esta... me dice el tiempo para que yo sepa. Tengo 10 minutos. Bueno, digamos que grosso modo, digamos que son tres problemas que he querido resaltar, pero ya no sé si alcance más. Los sermones, y en esos sermones hay unas ideas filosóficas. Una es un problema ontológico en la constitución de la naturaleza humana. Aquí no hay un dualismo así, digamos, al estilo neoplatónico y agustiniano, sino que hay esa concepción de la relación del cuerpo y del yo en una versión tomista, aristotélico-tomista. Y entonces, pues voy a dejarlo ahí anunciado, porque no es un dualismo el que se está planteando. Por eso hay una relación directa con el cuerpo, aunque prevalezca algunas ideas, porque aquí están pues obviamente en una línea más de la espiritualidad. Entonces, la ontología del salir de sí, y es una ontología que implica enfrentarse con la soledad de la existencia en ese vaciarse. Digamos que la teoría de la imagen entonces está relacionada con cómo se va transformando ese yo a medida que se va identificando con etapas de la vida de Jesús, etapas de la vida, porque Jesús es el que lleva en esa relación. Entonces, la imagen es de la transformación del yo a una imagen pues de la divinidad. Digamos que hay un segundo libro, que es el libro más polémico, que se llama Liber Benedictus, y ahí entonces hay una ampliación de la ontología de la nada y de la soledad, y del tema de la existencia y de la temporalidad, porque el concepto del tiempo está en que está relacionado con
la historia y la transformación que tiene cada, digamos, proceso de transformación, están las vivencias, y esas vivencias pues están atravesadas por la temporalidad, aluciendo a un problema de San Agustín. Bueno, digamos que esa alma vacía, entonces pasa por un problema en el tiempo, que es la huella de Dios en el alma, ¿sí? La temporalidad. Y hay un tercer problema, que es el tema de la identidad. La identidad en cuanto que el ser, al identificarse con, o el alma al identificarse con, y apropiarse de esa imagen de sí, y esculpirla como básicamente se da, pues lo que hace es un proceso de transformación, y que el Dios y el yo son uno. Es bien polémica, y digamos que esas tesis fueron lo que les llevaron a una revisión en conexión con unas, digamos, hay un movimiento que se llama los vegardos y los beduinos, que son monjas y no son monjas, son personas que se asocian, y entonces eran igual que otros movimientos en Lombardía y en Francia, que fueron, digamos, perseguidos porque no se ajustaban a las tesis y a los dogmas de la Iglesia. Digamos que esa fue una, digamos que fue muy crítico, aunque no se salió de la institucionalidad, a diferencia del mismo Martín Lutero, que tiene una lectura fuerte, o algunos consideran que Martín Lutero tiene una gran influencia, o recibe o lee, y entonces sí hay una, digamos, una crítica y una a la institucionalidad. Digamos que esa es una diferencia, pero aquí ya hay una parte. Por eso fue entonces, digamos, condenado y digamos que silenciado. Entonces, las bases del nihilismo, desde lo místico, lo moral, y no hay un desarrollo de una metafísica del nihilismo y de los problemas que es más adelante. Influencias que va a tener entonces las ideas para ir cerrando es, por un lado, Martín Lutero, pero va a tener también gran influencia en el siglo XX, en la primera parte de la obra en Heidegger, y hay una obra bien interesante que se llama Religión y Nada, de un filósofo japonés que recoge el concepto de la nada en la tradición oriental con el pensamiento del maestro Descartes, en comparación con el concepto del nihilismo en Nietzsche. Digamos que ese sería otro momento para debatir. La semana antepasada, hace un mes, 20 días más o menos, hicimos un coloquio con la Universidad de San Buenaventura, con Nino. Hay un profesor italiano que está rastreando las raíces del nihilismo y tiene una conexión que me pareció muy interesante con esta temática. Bueno, tengo una conexión con San Agustín, pero no sé si el tiempo alcanza. ¿Alcanzo a leer? No contesta dentro de las preguntas. Bueno, entonces, vale. Bueno, entonces, el maestro Descartes, el problema del yo y la nada en la perspectiva. Precisar la noción de la conciencia es abordar un problema filosófico contemporáneo de la subjetividad y la intersubjetividad, cuyas raíces se remontan a San Agustín de Hipona en las Confesiones del libro 10, en capítulo 2, quien al indagar el tema de la conciencia es como el iceberg donde atraviesa el tema del yo y de la conciencia humana desde una perspectiva filosófica, psicológica y mística, religiosa y teológica y mística. En el pensamiento filosófico de Agustín, para conectarlo con el maestro Descartes, San Agustín es un eslabón entre el pensamiento filosófico de la antigüedad, el medioevo y la modernidad, al abrazar ideas pitagórico-platónicas a través de Plotino. Aquí hay una conexión de los dos, una lectura de Plotino articulada a una noción del logos, del verbo cristiano propuesto por el apóstol San Juan. Digamos que esas son conexiones.
En este orden de ideas hay un giro con Agustín al afirmar que el mundo de lo natural, de lo humano y lo divino se puede conocer y acceder por la razón, en este caso desde el yo, por vía de la introspección. Agustín hace una síntesis e introduce una innovación óptico-epistémica y ética al concebir, digamos que en ese yo, dice Taylor, está la organización interna desde el cual podemos entender el mundo y el mundo interno, y en esa relación poder leer la presencia divina. En esa lectura del viaje entre lo interior y el exterior. En este caso, el filósofo cristiano define la conciencia o el yo, en este caso Agustín, con la metáfora del palacio constituido por unas facultades. Cada una de ellas realiza unas funciones y operaciones. Tener conciencia es tener una lucidez, una claridad intelectual para evaluar, ordenar y diferenciar lo que es de lo que no es. Es una capacidad de percibir las apariencias. Digamos que en esta hay una articulación en ambos autores. Para San Agustín, la conciencia es una voz interior que examina el contenido del yo, cuya función es pensar, cogitar. Pensar es un procedimiento intelectual operativo del yo, el cual va agrupando y aclarando una estructura. La conciencia hace relación a un procedimiento operativo intelectual del yo que proporciona una síntesis y una unidad a partir de imágenes que están en la memoria como un contenido. Esas imágenes son representaciones simbólicas de la realidad natural, de la experiencia humana y del mundo divino. La conciencia humana está constituida por una estructura de la cual hace parte el lenguaje, que es vía de acceso al mundo interior y al mundo exterior. En esa estructura del yo hay otros componentes, que es el pensamiento, que es la luz intelectual que orienta hacia el problema de la verdad, para conocerla y reconocerla. Igualmente está el problema de la voluntad, que es la que orienta la valoración de las acciones. A la par, San Agustín, al examinar la conciencia humana, introduce un debate sobre el problema de la salud del alma, el problema de la memoria, el fenómeno del tiempo existencial, la historia de vida del individuo, los afectos, entre otros. Para el caso que nos ocupa, entre esta relación entre la conciencia, la moralidad y el tema de la presencia. Bueno, entonces lo que hago aquí es conectar entonces cómo se dan esas relaciones entre el yo y la nada en el pensamiento de ambos. Creo que con esto ya, digamos, grosso modo, es para sintetizar lo que quise esbozar, sin profundizar, pero sí tratando de ser lo más claro posible. Unos problemas. Primero, que hay una ontología de la naturaleza humana. Dos, una teoría del yo o del alma relacionado con las potencias, estamos hablando del maestro Descartes, que están relacionadas con potencias intelectuales, volitivas, sensitiva y espiritual. Y me centré en la última. Tres, que en él encontramos una teoría del lenguaje relacionado con el tema de la simbología, de la constitución de la imagen de lo divino y en ese proceso de apropiación. Cuatro, una ética del ser basada en las virtudes y una pedagogía de la espiritualidad, que podríamos decir que son unas raíces ocultas de la subjetividad que pasa a la modernidad, y desde la modernidad a una discusión en la filosofía contemporánea en tres planos. Unos que niegan, que sería como la filosofía postmoderna. Está la otra línea, que es la de la reflexión que hace Habermas en teoría de la acción, como en discusión filosófica de la modernidad, y la de Taylor, que plantea que hay que volver a estas raíces para entender los problemas contemporáneos, porque algunos de ellos, aunque se han superado, otros siguen de forma, digamos, ahí, de los cuales nos da criterios para comprender lo que somos en la actualidad. Muchas gracias.